Bien, en esta tarde de hoy domingo vamos a tomar parte en una clase muy interesante que precisamente nos va a llevar a tal vez a platicar un poquito más de algunas cosas que están allí plasmadas en el Nuevo Testamento y algo de lo que también nosotros como cristianos tenemos y en el cual vivimos. Esta tarde pues vamos a hablar un poquito con relación al trabajo que Dios hizo antes de establecer la iglesia y después de establecida también lo que estuvo haciendo. Vamos a partir nosotros en una lectura en la cual ya en días pasados les había comentado algunas cosas y había hecho una pregunta, y hay un dato que nos va a revelar, bueno, no revelar porque ahí está escrito ya desde hace mucho tiempo, pero sí nos va a mostrar en esta tarde en la lista que tenemos de varios textos que vamos a leer, cómo el plan de Dios trabajó, funcionó y fue excelente y llegó al éxito para establecer el reino de los cielos. Bueno, cuando hubo silencio de parte de Dios por 400 años, vino la palabra de Dios por medio de un profeta, que llamémosle profeta, llamémosle predicador, llamémosle el primer hombre que estuvo para reprender a las multitudes, que fue Juan. Bueno, ese fue el mensaje que llegó allí. Bueno, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, comienza la narración precisamente hablando de un nacimiento, y el nacimiento es de este hombre llamado Juan. Juan, el que conocemos como el Bautista. En las Escrituras, desde el versículo 5 comienza un dato muy interesante, y leyendo desde el 1 hasta el 15 encontramos esta información. Según los datos de Lucas 1, del 5 al 15, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Hasta aquí la lectura que tenemos en esta ocasión, y nos damos cuenta cómo la intervención de Dios para iniciar un diálogo con la humanidad comienza con este hombre. Zacarías, nos está describiendo aquí los datos, era un sacerdote. Él, junto con su esposa, hacían un trabajo excelente, agradable a Dios, algo que se había perdido en muchos de los judíos. Con todo esto, pues, nos damos cuenta del desarrollo de las cosas que están llevando allí. Juan, pues aún no nace, solamente se está anunciando, pero se está anunciando unas cosas bien importantes aquí. En primer lugar, dice, es una respuesta de las oraciones, y en el momento de oración que tiene también Zacarías, hay gente fuera de donde él está también orando. Y como respuesta, Dios manda un ángel y hace un anuncio formidable, excelente, que diríamos de muchas maneras, que presenta la noticia a este hombre llamado Zacarías.
Pero hay algo que también llama la atención, aparte de que dice el ángel no va a ser un bebedor de vino, no va a beber ni siquiera sidra. Entonces es sobresaliente lo que tenemos aquí. Pero dice un dato allí, y este es el trabajo que tiene el Espíritu Santo en el ser humano. La profecía dice el verso 15, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Una manera de decir que el Espíritu Santo está trabajando y comienza su trabajo también. Y comienza antes de que Cristo venga. Aquí hay una característica importante también, porque esta parte que dice aquí el versículo, de ser lleno, la misma raíz del griego viene a aparecer también en el libro de los Hechos, cuando se habla de los que están llenos del Espíritu Santo. Y cuando se habla de estas dos partes, tanto las que estamos viendo aquí en Lucas como las que hay en el libro de los Hechos, tiene una función. El trabajo aquí del Espíritu Santo ha sido para proteger, para impulsar, para motivar a este hombre, por razones obvias. Y digo razones obvias porque estamos viendo a los padres dedicados de lleno a las cosas celestiales, a las cosas de Dios. Dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Número 1. Número 2, ambos andaban irreprensibles. Y dice de qué manera andaban irreprensibles. Dice en los mandamientos y en las ordenanzas que el Señor les había dejado. Así que eran un modelo muy bueno para seguir. Entonces el Espíritu Santo estuvo escogiendo, eligiendo sobre quién venir a apoyar. Y este es un punto bien importante que se presenta aquí en el Evangelio de Lucas, de cómo el Espíritu Santo viene a impulsar ese trabajo. Bueno, aquí comienza. Y es un hombre que se aventó de lleno a reprender a la humanidad, a reprender a sus compañeros, sus paisanos. Y lo hizo en gran manera, reprendiéndolos para que se acercaran a Dios. Y más aún porque el reino de los cielos estaba cercano. No había alguien más que lo había revelado, sino solamente el Espíritu Santo, el que le dijo lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Y eso se desarrolló en su vida. Más adelante, versículo 41, dice de la siguiente manera, noten ustedes. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Nos damos cuenta de cómo el ser una pareja formidable y dedicada a Dios, el Espíritu Santo sabe dónde va a vivir, dónde va a morar, dónde puede habitar. Y lo hace en personas temerosas de Dios. Y se alegra de ver, de sentir, de palpar. De tal manera que aquí están dos mujeres que intervienen en la vida eterna también para nosotros. Y me refiero a Elizabeth, quien traía a Juan como el primer predicador y que venía también a emparejar un poquitito la situación tan difícil que estaba entre los judíos, y a María, que sería el medio por el cual nacería Jesús. Bien, aquí estamos viendo a Elizabeth también de la misma manera seleccionada y elegida por Dios, y viene el Espíritu allí con ella. En el versículo 67 encontramos estos datos también, y fíjense ustedes ahora, y dice así, capítulo 1, versículo 67 de el Evangelio de Lucas. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Estamos observando ahora este dato importantísimo, que después de que nace Juan, también Zacarías participa. Fíjense ahora en una familia llena del Espíritu Santo. Y ese es el prototipo del cristianismo.
¿En dónde va a habitar el Espíritu Santo? En una familia temerosa de Dios, respetuosa de sus mandamientos. Y ahí estaban los dos, Zacarías y Elizabeth. Entonces fue una familia en la cual Dios aprobó y vino su Espíritu a habitar en medio de ellos. Entonces, si estamos viendo esto como principio de dónde iba a vivir el Espíritu Santo, entonces ya lo hemos localizado. ¿Dónde no va a morar el Espíritu Santo? En donde no hay estas características. En donde ni siquiera ha habido un nuevo nacimiento. En donde no hay respeto de las cosas de Dios. Ahora bien, estando analizando estas cosas, nos damos cuenta que en el libro de los Hechos también aparecen grandes cosas, también que nos ayudan a entender. Pero Hechos 2, versículo 4, una cita que también hemos leído bastantes veces, nos dice de la siguiente manera. Hechos capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos 2, 4 nos habla de estos apóstoles que estaban allí en Jerusalén esperando, porque Dios, por medio de Jesucristo, les dijo: vayan a Jerusalén y esperen allí la venida del Espíritu Santo. El Espíritu andaba ya en todos estos aspectos. Y digo todos estos aspectos porque anduvo en todo lugar. Específicamente, andaba en forma personal con ellos, en este caso con Juan. Y Lucas capítulo 4, versículo 1 dice que andaba con Cristo. Entonces vamos a ver esto. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Los dos casos, los de Juan y los de los apóstoles, la función que hace el Espíritu Santo fue muy importante. En el caso de Juan, para impulsarlo, motivarlo, apoyarlo, confortarlo, y que fuera a preparar algo, como diciendo: hey, por favor, pongan atención, no se me estén durmiendo, como a veces ocurre en las escuelas. Así llegó Juan, para captar la atención. Y luego, ya cuando captó la atención, vino Jesús en el año 30 de su vida y empezó a predicar. Y cuando estuvo Juan, estuvo predicando y predicando y predicando y predicando. En el caso de los evangelios también, como vemos el caso de Juan, se nos dice que era casi parecido a lo que fue Elías en el Antiguo Testamento. Y Dios apoyó a Elías para enfrentarse a cientos de falsos profetas. Elías necesitaba el respaldo de alguien poderoso, y este fue Dios. Juan necesitaba el respaldo también de alguien poderoso, y allí estaba el Espíritu Santo. Entonces ahora nosotros encontramos a los apóstoles que también necesitan un respaldo gigantesco para poder enfrentarse a las multitudes, pues ninguno de ellos había ido a estudiar oratoria, ninguno de ellos había ido a estudiar una escuela bíblica para decir: mira, te vas a parar y de esta manera vas a hablar. El Espíritu sí sabía, y es el que estaba allí para estar con ellos. Por eso Hechos 2, capítulo 2, versículo 4 nos dice que llegó el Espíritu para que ellos estuvieran llenos. Lo mismo ocurrió en el capítulo 4, versículo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 4, versículo 8 dice así: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. Así que encontramos ahora a uno de los apóstoles, llamado Pedro, con esta actitud, con esta característica. Y vaya que Pedro tenía que estar de esta manera, enfrente del gobierno, enfrente del concilio. Había mucha gente allí y eran unas personas conocedores de la ley. Pero en este caso,
Pedro también podía hacerlo y estar enfrente de ellos, pero solamente con el impulso del Espíritu. Y ya lo dice, Hechos 2, estaban llenos del Espíritu Santo. Hechos 4 describe a Pedro lleno de esta característica, de ese poder más bien, lleno del Espíritu Santo. Y ahora la pregunta es, ¿por qué a veces no hablamos de Cristo? La respuesta es muy simple, porque no estamos llenos del Espíritu de Dios. Capítulo 4, versículo 31 de Hechos, dice de esta manera: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Los creyentes. Luego encontramos el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 17, y dice de esta manera, Hechos 9:17: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esa es la urgencia de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y Ananías lo sabía. Y cuando llegó ante este perseguidor, si conocemos la historia de Saulo, entenderemos mejor ese pasaje. Que cuando Ananías llega ante él, como hombre llegó con mucho miedo. Pero como cristiano, el mismo Espíritu le ayudó a eliminar el miedo y estar enfrente del que perseguía a la iglesia. En otras palabras, hagan de cuenta que era enfrente de su enemigo, sin temor, porque el Espíritu estaba en él. Y ahora venía y le decía lo mismo a Saulo y le decía: vengo para que seas bautizado y seas lleno del Espíritu Santo. Así pues, de esta manera se llevan algunos pasajes de la Biblia este mensaje para ayudarnos a entender lo que venía a ser el Espíritu de Dios. Capítulo 13 del libro de los Hechos, versículo 9. Capítulo 13, versículo 9, dice ahora de esta manera: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, y sigue la narración, porque están en Chipre. A lo que me refiero es de que en el pasaje anterior se nos narraba que venía un hombre, un cristiano, y le decía: vengo para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y el nombre es Saulo. Y aquí se nos está hablando de ese mismo personaje, pero ahora trabajando como evangelista, y dice: es lleno del Espíritu Santo. Entonces sí se puede, sí lo es, sí existen hombres llenos del Espíritu Santo. Entonces, volviendo otra vez a Lucas, pero ahora en el capítulo 4, nos damos cuenta de una situación en la que pocas veces nos ponemos a meditar. Fíjense, capítulo 4. Jesús, después de ser bautizado, como nos dice el Evangelio de Mateo, aquí en el capítulo 4 de Lucas, versículo 1, dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces, ¿para qué se necesita ser lleno del Espíritu Santo? Para ser movido por el Espíritu, no por la carne. Y aquí nos damos cuenta del trabajo que desarrolló el Espíritu Santo antes de establecer la iglesia. Fue un trabajo bien duro, muy pesado.
pero comenzó haciendo un trabajo especial en personas especiales. Y estuvo en Jesús, como lo dice el texto, y dice, lleno del Espíritu Santo. No de esas personas que decimos, ay, pues soy medio espiritual. Es que la carne, hermanos, es muy débil. Eso sucede cuando no le damos lugar a que el Espíritu se nutra, se fortalezca. Y ustedes saben bien que cuando una persona es débil puede tener cualquier accidente. Y en cuanto a eso, no podemos tener una garantía de que las cosas vayan para bien. Nos damos cuenta de que Cristo era una persona llena del Espíritu Santo. Regresando al libro de historia, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículos 3 al 5, nos dice estos datos. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Quiere decir que aquí en este capítulo 6 del libro de los Hechos tenemos también a otros 7 cristianos con esta característica, llenos del Espíritu Santo. Son como los deportistas de hoy, de esos que ganan medallas de oro, que desde el momento en que se dedican a su deporte favorito o a ejercer un deporte del cual se les ha encomendado, se esfuerzan todos los días, hasta que ven coronada su esfuerzo, su fortaleza, su integridad. Son deportistas que todos los días están en la práctica. Son deportistas que están cuidando su alimentación, su ejercicio y sobre todo hasta su sueño. Así son los deportistas espirituales, como este grupo de 7 diáconos, que se dedicaron, ahora sí diríamos en cuerpo y alma, a fortalecerse, porque querían estar llenos del Espíritu Santo. Cuando alguien va a la calle un día de lluvia, se mete a la lluvia porque tiene que cruzar una calle o lo que sea, y luego a veces sucede que lleva un paraguas, hasta un libro por arriba, y se protege de la lluvia. Pero hay veces que no lleva nada y va cruzando la calle y es unos aguaceros tremendos y viene mojada toda la ropa, toda, bien empapada. Es entonces cuando decimos, vengo totalmente mojado. Si de repente nos echáramos agua en la cara, no podemos decir que estamos totalmente empapados de agua, porque solamente nos mojamos la cara. Así es también con el Espíritu. No podemos decir estamos llenos del Espíritu Santo cuando solamente mostramos una o dos características de lo que el Espíritu Santo hace. Estos hombres lo mostraron y lo volvieron a mostrar, como en el caso de Esteban, que especifica el versículo 3, Esteban, varón lleno del Espíritu Santo. Que claro, también lo demostró cuando le llovió piedras y que precisamente allí estaba Saulo, del que estábamos hablando hace un momento. Lo mataron. Capítulo 7, versículo 55. Dice de esta manera, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces pensemos, ¿para qué nos sirve el estar llenos del Espíritu Santo? A Elías le sirvió poder enfrentarse a cientos de falsos